Continuamos en la UNED en el grado de Historia. Estamos hablando de historia en la península ibérica, en los siglos 8 al 13. Hablemos de la crisis del feudalismo en los reinos hispánicos. El impacto de la crisis feudal dependerá de las condiciones de producción. Estas son distintas en la España tan diversa que tenemos, desde el punto de vista de las nacionalidades y regiones, aunque por supuesto hay rasgos comunes. En el sur peninsular, el feudalismo se implantó de forma más tardía y reciente mediante los repartimentos. Las clases sociales, tanto los grupos de poder como los subalternos, cuando llega el feudalismo, están relativamente bien colocados desde el punto de vista económico-social para resistir. Mucho más cuando se desarrolla un comercio de características señoriales vinculado a la producción de vino, lana y aceite. Soportan muy bien la crisis del feudalismo, sino que incluso se fortalecen en contraposición con la economía tradicional de señores y vasallos. En el norte será mucho más duro. El argumento lineal, aunque hay muchas interacciones para explicar la crisis del feudalismo, así como sus causas y consecuencias, es el siguiente. Primero, hay una crisis demográfica, es decir, una falta de brazos para el campo. Le sigue una crisis agraria con una regresión del excedente con las que se pagaban las rentas y se mantenía una economía campesina de subsistencia. Esto acabará produciendo una crisis señorial al caer sus rentas con sus consecuentes guerras y revueltas. Tenemos, para la Baja Edad Media, toda una serie de revueltas y acontecimientos bélicos donde señores y vasallos aparecen enfrentados. La guerra será algo habitual, sobre todo tras la peste. En ese estado de guerra, el Estado árbitro, representado en las esperanzas de Alfonso X como un Estado en el que la cosa pública estuviese por encima del sistema, se diluye. Incluso se diluye en vida del propio monarca, aun existiendo el ordenamiento de Alcalá, en el 1348, realizado por Alfonso XI. En la mitad del siglo XIV tenemos antes de la peste una serie de síntomas que nos hablan de estancamiento y recesión de la economía agraria y del comercio, especialmente en el norte. En esta zona se vivía más del propio sistema feudal. Hay que precisar, por tanto, que cuando llega la peste ya había una cierta crisis económica, ya que en el siglo XIV el Camino de Santiago es un pálido reflejo de lo que era en la plena Edad Media. Hay una precrisis que afecta también a Europa. En el siglo XIV se produce un empeoramiento del clima que trae como consecuencia años de malas cosechas, como por ejemplo en los años 1301, el 3, 1333, 34 y hasta el 47 para la Corona de Castilla. Consecuencia directa de las malas cosechas son las hambrunas, carestías alimentarias, etc. Además, las malas cosechas tienen una particularidad en Castilla y se da más en el sur, que agrava la crisis, y es que desde 1270 retroceden las roturaciones al ser menos rentables para los señores. En ese momento se estaba promoviendo un sistema extensivo basado en la producción de lana, vino y aceite en detrimento de los cereales. Influyó en la subida de los precios. La malnutrición dejó vulnerable a la población a las infecciones. En estos momentos se empiezan a detectar los primeros despoblados. Ya no queda el recurso a la reconquista como vía de oportunidades para señores, campesinos y ciudadanos urbanos. Julio Valdeón dejó escrito: al igual que en el resto de Europa, la peste negra supuso el aldabonazo final. Fue una caída vertical de la población, una catástrofe demográfica que hizo mella en los cuerpos débiles de la mayor parte de la población. La peste negra, de origen asiático, se transmitía a través de los ratones, y en nuestro caso el contagio procedió de los barcos de Italia y por eso se encuentra primero el Mediterráneo. En febrero de 1348 la peste está en Mallorca. En mayo ocupa Valencia y en octubre de ese mismo año llega a Galicia. La enfermedad, la muerte, no hizo distinciones en cuanto a sus víctimas. Por ejemplo, el rey Alfonso XI muere por la peste y en Barcelona 4 de cada 5 consellers de la Generalitat también mueren. Se habla de una pérdida de la población de entre el 25 al 60%, según los lugares. Se producen continuos rebrotes entre 1361 y 1495, aunque los más fuertes se producen cada 5 a 10 años. Si bien en el siglo XV serán menos graves porque se toman dos medidas que alivian la influencia de la peste: una mayor higiene en las ciudades y una búsqueda de aislamiento.
Todavía no sabían cómo llegaba la peste a sus cuerpos, pero empíricamente se habían dado cuenta que donde había más higiene, había menos peste. Lo mismo pasaba con el aislamiento, con la cuarentena y cerramiento de las murallas de la ciudad. La peor parte de la peste se la llevó Cataluña. Emilio Mitre dice que se cebó en Cataluña con especial crueldad debido a que la peste se valió de la mayor vida urbana catalana para propagarse con mayor rapidez, aprovechándose, a la vez, de las lamentables condiciones de las ciudades de la época. Barcelona bajará casi en la mitad de su población, aunque hay porcentajes, como en el caso Vic, de hasta el 68%. Sus efectos hacen irreversible la crisis del feudalismo y cuando éste empieza a recuperarse, ya en el siglo XV no solo no se recupera el consenso feudal, sino que, por el contrario, ese consenso todavía se destruye más. Todavía veremos en el siglo XV un número elevado y continuo de guerras, conflictos y revueltas. Por tanto, las consecuencias fueron a largo plazo y tuvieron en esos conflictos su manifestación más clara. En las guerras y revueltas vemos su causa y su consecuencia al impedir la recuperación definitiva. Esto se acompañará de la quiebra del sistema de los tres órdenes. Se producen divisiones en el sistema feudal entre caballeros y prelados, y también dentro de la propia nobleza laica con un hiperindividualismo nobiliar. También quiebra la fidelidad y unión de señores y vasallos, y de una mentalidad tripartita se pasa a otra bipartita. Lo único que podía restablecer el consenso general era un rey justiciero, que se situara por encima de las diferencias internas de la clase jurídica y de la lucha de clases, experiencia que no fue posible. Donde mejor se expresa, además de en los documentos, es en la literatura. Ahora, el propio rey era objeto de una crítica severa por parte de la poesía satírica y las coplas populares. La crisis, pues, llevó hasta el final todas las contradicciones internas del sistema feudal e impidió su reconstrucción. Hay una cierta recuperación de la economía, tanto agraria como comercial, en el siglo XV. Fue desigual, según las coronas y las nacionalidades, y muy fragmentada en la unificación. En la corona de Castilla se da el crecimiento de la economía agraria y comercial en el XV. Por el contrario, en Aragón se agrava la crisis agraria y comercial, especialmente en Cataluña, que arrastra a todo Aragón. Con todo ello, Barcelona es sustituida por Valencia como motor económico, aunque no compensa la regresión económica, demográfica, social de Cataluña y Barcelona. A finales del siglo XV, dentro de un siglo de recuperación europeo, Castilla tiene más territorio y una economía más potente que Aragón. Castilla constituye la hegemonía política en la península ibérica, pues fue más allá de la desigualdad de género en la unificación de Isabel y Fernando, que era parte más débil del matrimonio en términos de política, ya que el matrimonio quedaba bajo la economía de Castilla. Se observa más la desigualdad política y económica. Castilla, en los siglos XII y XIII, posee un mayor territorio peninsular, pero se enfrentaba con la dimensión económica de Aragón. Es en los siglos XIV y XV que también se invierte la situación en lo económico. Entre 1300 y 1480, se recupera los 4 millones de habitantes que tenía anteriormente. Por el contrario, la población de Cataluña baja de 550.000 a 260.000 habitantes. En Castilla hay una redistribución distinta de la población tras su recuperación. A partir del impacto de la peste, la ciudad tiene mayor peso. Con todo, el campo mejora desde el punto de vista de sus rendimientos. Y es en el XV donde encontramos que las nuevas roturaciones son más rentables. Se produce un cambio en el eje comercial, beneficioso para los andaluces. Es un eje horizontal frente al vertical. Aquí, Sevilla multiplica por 2 su población en la Baja Edad Media, acercándose a su época califal. En el resto de la corona de Castilla también hubo, como consecuencia de la apertura de mercados a través del mar, un auge de las ciudades costeras, tanto en la parte andaluza como gallego-cantábrica. Pero la basculación población, rural-urbana, tuvo como ejemplo fundamental a Sevilla. Así, el siglo XV para Castilla es un siglo de reconstrucción agraria donde el motor principal entre los siglos XIV y XV es la ganadería, organizada por la mesta y controlada por los grandes señores.
Es en el siglo XV donde se recupera la economía y algo el sistema feudal, aunque se debe matizar. Las guerras y las revueltas se intensifican junto con la señorialización, ya que con el aumento de la producción conduce a que todos quieran más. La recuperación económica en Castilla favorece la desigualdad, incluso entre los propios señores y vasallos, y en las ciudades, entre las oligarquías y la mayoría de la población. Es una mejora económica, pero también en la desigualdad y la conflictividad, tanto horizontal como vertical. El feudalismo no depende directamente de la economía, sino de las relaciones político-sociales, mediatizadas por las mentalidades colectivas. La señorialización alcanza su punto álgido. Este proceso se inicia con una nueva nobleza surgida tras la victoria de Enrique de Trastámara sobre su hermano, Pedro el Cruel, 1366-69. Es una nobleza, la trastamarista, mucho más agresiva, que busca recuperar el poder perdido a lo largo de la plena Edad Media. Mientras el sistema fue floreciente, no lo notaron. Pero cuando entra en crisis, echan de menos, por ejemplo, que los campesinos se hubiesen liberado de la servidumbre, que las ciudades funcionen autónomamente, buscando el patrocinio real, y que la monarquía buscase su autonomía, apoyada por todo un cuerpo doctrinal. Esta nobleza presume del modelo caballeresco, aunque presumen en contradicción con su existencia político-social. Y hay dos medidas para recuperar el poder perdido. La primera son las mercedes enriqueñas. En la primera mitad del XIV, Enrique II, Juan I y Enrique III crean nuevos linajes a partir de casas de segunda línea. Son aquellos nobles fieles a su dinastía que van desplazando a los viejos linajes. Así, el propio rey privilegia a miembros de su familia que ocupan un lugar importante en la vida política de la época. La segunda medida es la elevada participación política de la nobleza en el poder. Por ejemplo, en la farsa de Ávila de 1465, un grupo de nobles deponen una estatua del rey legítimo, Enrique IV, y proclaman rey al infante Alfonso, medio hermano del rey. Es una rebelión de la nobleza con el fin de controlar a un rey. Más allá de compensar la caída de rentas del siglo XIV, esta nobleza cambia el tipo de feudalismo que venía funcionando desde el principio de una forma equilibrada. Generan otro modo de producción feudal, más violenta, no en consenso, tanto entre ellos como entre ellos y los vasallos, sino en la imposición. Es por tanto una nobleza nostálgica de los tiempos de la Reconquista, en el sentido en que este momento estaba casi finalizada y prácticamente parada. De esta forma, vuelcan la violencia contra sus vasallos y ésta se vuelve contra los reinos, pretendiendo limitar el poder del rey y poner la monarquía al servicio de la nobleza. Los objetivos de la nobleza se podrían resumir en 4 apartados. Limitar, y por lo tanto desplazar el poder de otros linajes con el apoyo del rey. Limitar el poder del rey y la Iglesia en sus jurisdicciones. Incrementar la presión sobre los vasallos en cuanto a impuestos y recuperación de otros, caso del derecho al maltrato y el de pernada, el control de las ciudades. En este sentido, hay lugares de control directo de los concejos por parte de la nobleza, también el control del comercio, como por ejemplo el comercio de la mesta. Donde se fue más allá en esta señorialización fue en Galicia y Cataluña, con el proceso que denominamos refeudalización. Cataluña es el lugar donde este proceso de refeudalización de segunda servidumbre se dio antes. Por su esquinamiento en la Cataluña la Vieja, en el siglo XIII, se recupera la remensa y los malos usos, como el derecho de pernada, y que no fueron abolidos hasta 1486. En Galicia, este papel fue desempeñado por la nobleza trastamarista. Se sistematizan males y agravios y una serie de delitos que responden tanto a un interés económico como a un interés de poder. Se incrementan los tributos feudales tradicionales, las llamadas nuevas imposiciones. Esto se da en toda la península, pero no en el grado de crueldad y generalización de aquí, donde se produce por la vía de usurpación o de encomienda, donde la nobleza laica empieza a ocupar monasterios y catedrales. Esta sustitución cambiaba el mando en estos señoríos eclesiásticos, imponiéndose nuevos tributos bajo la amenaza de violencia, o simplemente se recurre al robo y la extorsión. En Galicia hay un incremento evidente de delitos cometidos por los señores y sus secuaces. Se desarrolla entre la población gallega una percepción muy crítica con respecto al papel de los señores y el aumento de la criminalidad en Galicia. Cuenta con el apoyo de la Iglesia
interesada por ser víctima, y de la monarquía, muy perjudicada por esa violencia. Se desarrolla una mentalidad antiseñorial y justiciera que eclosiona en 1467 en la revuelta irmandiña, de manera que a lo largo del siglo XV crece la impresión de que en realidad los caballeros eran los malhechores del reino, traducido a toda la clase social, no al caballero de forma individual. Los delitos y malos usos son parte muy considerable de la renta de los señores, y en este sentido un sistema coactivo eficaz era el sistema de fortalezas. Por último, están las guerras feudales. Las luchas entre señores por tierras y vasallos que se incrementan durante la crisis es un periodo de anarquía nobiliar, donde 4 son las formas de las guerras de la Baja Edad Media que se pueden dar de forma simultánea. La lucha entre grandes casas, un todos contra todos. En Galicia se da antes y después de la revuelta irmandiña. También se dan en Castilla y Aragón. La lucha de bandos, como unos enfrentamientos entre los clanes nobiliarios, es algo hegemónico en el País Vasco. La lucha entre los señores laicos y eclesiásticos, donde para Galicia fueron frecuentes con la particularidad de la hegemonía de la Iglesia en Galicia. Para desalojarla, utilizan la fuerza bruta, y hay diferencias notables entre estos señores, salvando al arzobispo de Santiago. En general, la nobleza laica tenía el monopolio de las armas y experiencia, y las guerras políticas como la lucha por el control del poder público de la monarquía, donde en ocasiones parece una lucha entre los nobles y el rey, pero en realidad siempre lleva a las guerras civiles por la corona, que en ciertas ocasiones tenían impactos internacionales. Desde finales del siglo XIII, las guerras entran como causa y consecuencia de la crisis. Hasta la mitad del siglo XIV, los mayores conflictos militares sucedieron por minorías de edad o cuestiones sucesorias que siguieron a los reinados de Alfonso X, Fernando IV y de Alfonso XI. En la segunda mitad del XIV hay 3 guerras importantes enlazadas con la Guerra de los 100 años, 1337-1453. Vamos a nombrarlas. Guerra Trastámara, 1366-1369. Enrique II de Trastámara derrota a Pedro I el Cruel. Lo mata en el Fratricidio de Montiel, 1369. Guerra de los dos Pedros, 1359 al 69. El enfrentamiento entre Pedro I el Cruel y Pedro IV de Aragón. Guerra entre Castilla y Portugal, 1383-85. Los castellanos intentan absorber el reino de Portugal, pero son derrotados por los portugueses en Aljubarrota. En el siglo XIV seguimos con este tipo de guerras. Guerra civil entre el rey Enrique IV, apoyado por las ciudades y la Galicia irmandiña, y su medio hermano Alfonso, aupado por parte de la nobleza en su lucha por controlar la corona, 1465-69. Guerra entre Juan II de Aragón y el patriciado catalán, que duró 10 años, 1462 hasta el 72, donde refleja las tensiones internas del campo y del mundo urbano en Cataluña. Juan II, apoyado por artesanos y mercaderes de Barcelona y otras ciudades, así como por buena parte de los campesinos de Remensa. Por el otro lado, la Generalitat, el patriciado urbano. Guerra de sucesión castellana, 1475 al 79, entre Isabel y Juana la Beltraneja, hija de Enrique IV y sobrina de la primera, casada con Alfonso V de Portugal. Isabel, apoyada por Aragón, vence a la facción favorable a Juana. Si sumamos todos estos conflictos, concluimos que la península está asolada por la guerra en los siglos XIV y XV. Se traduce en efectos terribles para la economía, la sociedad, cultura y la población. Las guerras continuas agravan la crisis con la devastación de la economía agraria, el utillaje agrícola, la destrucción de viñedos, etc. La costumbre de las racias en la guerra entre señores elimina a los vasallos, así como producen obstáculos para la economía comercial e industrial, ya que se necesitaban las vías de comunicación. La nobleza y las fortalezas son vistas como parásitos.